Papá, este año celebraremos la gran cena familiar solo con el núcleo más íntimo. No estás invitado. Así comenzó la traición, una que definitivamente no merecía. Y cuando su esposa añadió que yo aún no me había ganado un lugar en su mesa, respondí con una sola acción. Cancelaré todos los pagos automáticos. Una hora después, tenía 95 llamadas perdidas. Y entonces, sucedió algo que puso todo patas arriba. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El mensaje llegó a las 3:47 de la tarde de un miércoles, 2 días antes de la gran reunión familiar. Estaba revisando la cartera de inversiones de un cliente, cuando mi teléfono vibró contra el escritorio de caoba. Bajé la vista, esperando una confirmación sobre los planes para la cena del jueves. Tal vez mi hijo, Daniel, preguntando a qué hora llegaría o qué quería que llevara. En su lugar, leí: Papá, este año celebraremos la cena especial solo con la familia inmediata. No estás invitado. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo una y otra vez. Las palabras no se reordenaban para formar algo que tuviera sentido. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz mientras me inclinaba más cerca, como si la proximidad pudiera alterar de alguna manera el significado. Solo familia inmediata. Yo era su padre. ¿Qué tan más inmediato podía ser? Antes de que pudiera procesarlo, otro mensaje cayó en el chat familiar. El nombre de Camila apareció con ese pequeño indicador de que estaba escribiendo. Entonces, sus palabras se materializaron como una bofetada. Quizás algún día te ganes el derecho de sentarte a la mesa con nosotros, Roberto. Todavía no. Se me oprimió el pecho. Dejé el teléfono con cuidado, de la forma en que dejarías algo frágil que podría romperse si se manipula con brusquedad. Excepto que yo no era el frágil aquí. Yo era quien había estado manteniendo todo unido durante 8 años, desde que mi esposa falleció y me dejó ahogándome en la culpa, tratando de demostrarle a mi hijo que todavía podía ser el padre que se merecía, aunque su madre ya no estuviera. Volví a tomar el teléfono, me desplacé por el historial del chat. Encontré la conversación de hace 3 meses donde Daniel había preguntado si podía cubrir la hipoteca solo por unos meses mientras hacía la transición a un nuevo puesto. Encontré el mensaje de Camila de la primavera pasada sobre la matrícula del colegio privado, cómo era una inversión en el futuro de sus hijos. ¿Y acaso yo no estaba invertido en el futuro de mis nietos? Encontré mis propias respuestas, cada una variación de por supuesto, y ya lo envié. Y cualquier cosa que necesiten. Mis dedos se movieron casi independientemente, abriendo mi aplicación bancaria. Navegué a la sección de pagos recurrentes y simplemente miré la lista. Realmente la miré, tal vez por primera vez desde que había puesto todo en piloto automático. El pago de la hipoteca, el arrendamiento del coche para Daniel, el arrendamiento del coche para Camila, la matrícula del colegio privado para ambos niños, su seguro de hogar, sus servicios públicos, su paquete de televisión por cable premium, el pago automático de la tarjeta de crédito de Camila, porque ella me había convencido de que sus gastos comerciales eran realmente inversiones en las oportunidades de red de contactos de Daniel. Murmuré el total para mí mismo, dejando que cada palabra colgara en la oficina vacía. $8,550 cada mes. Fuera de mi oficina se acercaban pasos. Martín, de la oficina contigua, se detuvo en mi puerta, ya con su abrigo puesto. Su voz era alegre, ajena a todo. «Roberto, ¿ya te vas?» «Felices fiestas». Levanté la vista componiendo mi máscara profesional. «Igualmente, Martín. Conduce con cuidado». Saludó con la mano y desapareció por el pasillo. Escuché el timbre del ascensor. Luego el silencio volvió a instalarse en el piso. La mayor parte del edificio ya se había vaciado para el fin de semana largo. Estaba solo con mi teléfono, la pantalla de mi computadora y una claridad que no había experimentado en años. Leí el mensaje de Camila una vez más. Quizás algún día te ganes el derecho. Como si yo no hubiera ganado nada. Como si $8,000 al mes fueran algo esperado, algo asumido.
simplemente el precio que pagaba por el privilegio de ver ocasionalmente a mis nietos en cualquier evento que Camila considerara apropiado para mi asistencia. La pantalla se volvió ligeramente borrosa. Me quité las gafas, las dejé al lado del teclado. Sin ellas, los números en mi aplicación bancaria se volvieron suaves e indistintos, pero no necesitaba una visión perfecta para entender lo que estaba mirando. Había estado mirando esta realidad durante años, sin verla realmente. Pensé en llamar a Daniel directamente, exigir una explicación, preguntar qué había hecho para merecer este desprecio. Pero ya sabía la respuesta. Nada. No había hecho nada excepto hacerme indispensable e invisible al mismo tiempo. Yo era una cuenta corriente con latidos, valiosa solo por lo que podía proporcionar, y fácilmente descartable en el momento en que esperaba algo tan irrazonable como un asiento en la mesa familiar. Mi pulgar se detuvo sobre la aplicación bancaria. La oficina estaba muy tranquila. A través de la ventana podía ver el sol comenzando su descenso hacia las montañas lejanas, pintando el cielo en tonos cobre y ámbar. Hermoso, indiferente. La ciudad seguiría moviéndose, ya fuera que yo pasara el mañana solo, o rodeado de una familia que me toleraba por mi billetera. Abrí el chat familiar una vez más, leí ambos mensajes de nuevo. Luego me desplacé lentamente por la lista de pagos en mi aplicación bancaria. Cada entrada representaba una elección que yo había hecho, una compensación por no estar allí lo suficiente cuando su madre estaba enferma, por trabajar demasiadas horas cuando Daniel era joven, por cada fracaso percibido que había tratado de remediar con dinero. Porque el dinero era algo que entendía, algo que podía controlar. Miré fijamente esa lista hasta que los números se grabaron en mi visión. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, absorbida inmediatamente por el sillón de cuero y las paredes vacías. Quieren solo familia inmediata. Veamos qué tan inmediatas se sienten sus facturas. Mis pulgares se movieron por la pantalla del teléfono con una firmeza que me sorprendió. El mensaje que escribí en el chat familiar fue breve, despojado de cualquier cosa que pudiera sugerir que la negociación estaba sobre la mesa. Gracias por avisarme, cancelando todos los pagos automáticos hoy. Que tengan unas felices fiestas. Lo leí 2 veces. ¿Cambiar algo? ¿Presionar enviar? Aparecieron las pequeñas marcas de verificación, confirmando la entrega. Vi cómo se volvían azules. Confirmación de lectura. Tanto Daniel como Camila lo habían visto. No esperé una respuesta. La opción de salir del grupo apareció cuando mantuve presionado el nombre del chat, y la toqué sin dudarlo. Un pequeño cuadro de diálogo de confirmación preguntó si estaba seguro. Seleccioné sí. El chat desapareció de mi pantalla. Abrí mi computadora portátil junto al teléfono, colocando ambos dispositivos para poder trabajar en todas las plataformas. Mi aplicación bancaria en el móvil, los sitios web de las instituciones en la pantalla más grande. Había configurado estos pagos metódicamente a lo largo de los años. Parecía apropiado desmantelarlos de la misma manera. Primero, la hipoteca. $3,200. Programados para retirarse el 1 de cada mes. Navegué al sitio web de mi banco principal, inicié sesión. Encontré la sección de pagos recurrentes. La entrada estaba allí con su pulcro estado activo en verde. Mi cursor se detuvo sobre «Cancelar pago programado» durante quizás 3 segundos. Luego hice clic. Apareció un cuadro de diálogo de confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente? El destinatario no será notificado automáticamente. Hice clic en confirmar. El estado cambió de verde a gris. Cancelado. Murmuré a la oficina vacía. $3,200. Ya no más. Luego vinieron los arrendamientos de los coches. El de Daniel primero. Un sedán de lujo que él había insistido que era necesario para las reuniones con clientes, aunque su puesto de ventas lo hacía trabajar principalmente desde casa. $489 mensuales. Cancelado. Luego la camioneta SV de Camila, la que ella había justificado afirmando que necesitaba transporte seguro y confiable para los nietos.
$512. Cancelado. Mientras hacía clic en cada uno, hablaba en voz baja, repitiendo las palabras de Camila a la habitación vacía. Quizás algún día se ganen el derecho de conducir estos coches. Todavía no. La matrícula del colegio privado fue lo siguiente: $2,200 divididos entre 2 niños. Retirados trimestralmente, pero promediados en mi cálculo mental mensual. Ese requería iniciar sesión en un portal de educación y pago separado. Más clics, más cuadros de diálogo de confirmación preguntando si estaba seguro. Estaba seguro. Seguro de hogar. Servicios públicos. El paquete de cable premium que costaba más que el mío. Cada cancelación tomó entre 2 y 4 minutos. Credenciales de inicio de sesión. Preguntas de seguridad. Navegación a través de menús diseñados para dificultar la cancelación. Trabajé a través de ellos con la paciencia de alguien que había pasado 40 años en consultoría financiera. Alguien que entendía que el trabajo minucioso tomaba tiempo. En algún momento durante la cancelación de los servicios públicos, mi teléfono comenzó a vibrar. El nombre de Daniel parpadeó en la pantalla. Su foto, tomada hace 3 cenas familiares cuando todavía me sonreía, apareciendo con la notificación de llamada entrante. La miré, extendí la mano sin mirar directamente a la pantalla, y volteé el teléfono boca abajo. La vibración continuó durante 30 segundos. Luego se detuvo. El silencio duró quizás 2 minutos antes de comenzar de nuevo. El mismo nombre, la misma foto. Mantuve mis ojos en la pantalla de la computadora, haciendo clic para cancelar el pago automático del cable. Para cuando terminé con la tarjeta de crédito de Camila, el último elemento de mi lista, el que había estado acumulando silenciosamente sus gastos comerciales a un promedio de $900 mensuales, mi teléfono había pasado por varios ciclos de vibración, deteniéndose y comenzando de nuevo. Cerré la computadora portátil con un clic suave que pareció ruidoso en el silencio de la oficina. La hora en la pantalla de mi computadora marcaba las 7:52 de la noche. Había estado trabajando por poco más de 1 hora. Fuera de la ventana, el centro de la ciudad se había transformado en su personalidad nocturna. Los patios de los restaurantes llenándose, cadenas de luces iluminando las aceras, gente comenzando sus celebraciones navideñas temprano. Recogí mis cosas lentamente. La computadora portátil en mi maletín, el teléfono recogido y deslizado en mi bolsillo, todavía boca abajo, todavía vibrando intermitentemente. El abrigo del gancho detrás de la puerta. Cerré mi oficina con llave y caminé hacia el ascensor. Bajé al estacionamiento, me subí a mi coche. Todo el tiempo, mi teléfono seguía zumbando contra mi muslo como un insecto enojado atrapado en la tela. El viaje a mi apartamento tomó 20 minutos a través de un tráfico moderado. Vivía en un complejo nuevo cerca del casco antiguo. Una unidad de 2 habitaciones que se había sentido demasiado grande cuando me mudé por primera vez después de vender la casa familiar, pero que ahora se sentía exactamente correcta para una persona que no necesitaba acomodar las expectativas de nadie más. Adentro, dejé mi bolso en la mesa de entrada y finalmente saqué mi teléfono. La pantalla de bloqueo era un desastre de notificaciones, 95 llamadas perdidas. La insignia de la aplicación de mensajes mostraba 43 textos no leídos. Me desplacé por el registro de llamadas. Daniel, Daniel, Daniel. Camila, Daniel, Camila, Camila. Número desconocido. Probablemente Elena, la madre de mi difunta esposa, alertada de la crisis y tratando de mediar. Daniel, Daniel, Daniel. Apagué el timbre por completo, desactivé la vibración, puse el teléfono boca arriba en mi escritorio, donde podía ver la pantalla iluminarse silenciosamente con cada nuevo intento. En la cocina, bajé una botella de licor fino del gabinete. Una botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca se había materializado. Un vaso de cristal del juego que nunca usaba porque no había nadie con quien usarlo. 2 dedos de líquido ámbar, atrapando la luz de encima del fregadero. Llevé el vaso a la ventana de mi sala de estar. Dejé las luces del apartamento apagadas.
La ciudad se extendía ante mí en capas de iluminación. Farolas, ventanas de edificios, las corrientes rojas y blancas del tráfico en la avenida principal. La pantalla de mi teléfono brillaba en el escritorio detrás de mí. Otra llamada silenciosa entrando. No me di la vuelta. El licor era suave, costoso. Tomé un sorbo lento y dejé que me calentara al bajar. Mi voz salió tranquila en la oscuridad. 8 años. 8 años tratando de compensar que ella se hubiera ido. Nunca apreciaron un solo día. La pantalla del teléfono se oscureció. Permaneció oscura durante quizás 90 segundos. Luego se encendió de nuevo. Otra llamada, otro intento de contactar al hombre que acababa de cortar su financiación. Imaginé el pánico de Daniel mientras revisaba sus notificaciones bancarias. Veía los pagos cancelados. Entendía lo que significaba. Imaginé la furia de Camila, sus cálculos sobre las facturas por vencer, su comprensión de que su condescendencia le había costado más de lo que había anticipado. Tomé otro sorbo. Observé la ciudad. Detrás de mí, mi teléfono continuaba su destello silencioso y fútil. Mañana era el día de la gran cena. Lo pasaría como yo quisiera. Tal vez cocinaría algo sencillo, o tal vez saldría, buscaría un restaurante que sirviera cena. Me sentaría en una mesa con extraños que no me debían nada y no esperaban nada a cambio. El vaso estaba medio vacío ahora, o medio lleno dependiendo de la perspectiva. Supongo que esa era la diferencia. Finalmente, estaba mirando las cosas desde un ángulo diferente. No a través de la lente de la culpa o la obligación o los intentos desesperados de compensar el pasado. Simplemente viendo lo que realmente había allí. El teléfono se iluminó de nuevo detrás de mí. No me di la vuelta. Las luces de la ciudad eran mucho más interesantes. Me desperté el jueves por la mañana con silencio. Sin teléfono zumbando, sin golpes de emergencia, sin crisis exigiendo mi atención inmediata. Solo la pálida luz del sol de noviembre filtrándose a través de las persianas de mi dormitorio, y el zumbido distante del tráfico de la avenida. La mayor parte de la ciudad estaba preparando las cenas familiares. Hice café. Mi mesa de comedor se convirtió en un espacio de trabajo. Computadora portátil abierta, bloc de notas legal a la derecha, bolígrafo en posición paralela al borde del bloc. Hábitos de 40 años de reuniones con clientes. Abrí la carpeta en mi computadora etiquetada como documentos de propiedad y comencé a hacer clic en archivos que no había revisado en años. El acuerdo de compra de la casa en la zona norte se abrió primero. Me desplacé hasta la sección de propiedad. Resalté el pasaje relevante con mi cursor. Propietario único. Roberto Manuel Vargas. Ningún cofirmante listado. Ningún contrato de alquiler adjunto. La había comprado hace 6 años como lo que yo había llamado una propiedad de inversión. Un lugar donde Daniel y Camila pudieran establecerse mientras yo cubría los gastos. La palabra temporal se había utilizado con frecuencia en esas primeras conversaciones. Temporal, de alguna manera se había convertido en permanente. Tomé notas en mi blog legal, mi letra precisa a pesar del leve temblor en mis dedos que se había desarrollado durante el último año. Propiedad comprada en enero de 2018. Precio total, $485,000. Hipoteca pagada en su totalidad, 2021. Título, solo a mi nombre. Los arrendamientos de vehículos fueron los siguientes. Ambos contratos se abrieron en ventanas separadas en mi pantalla. Una camioneta Toyota para Camila, arrendada en marzo de 2022. Un Lexus para Daniel, arrendado en agosto de 2023. Leí la letra pequeña que apenas había mirado al firmar. Arrendatario principal, Roberto M. Vargas. Conductor autorizado, Daniel Carlos Vargas. El segundo vehículo ni siquiera mencionaba a Camila. Ella lo había estado conduciendo solo con la autorización de Daniel. Murmuré al apartamento vacío. Propietario único, sin cofirmante, sin contrato de alquiler. Es más limpio de lo que recordaba. Mi café se había enfriado. No me molesté en recalentarlo. El viernes por la tarde,
me senté en la misma silla, la computadora portátil abierta a un tipo diferente de investigación. Abogados inmobiliarios en la ciudad. Leí reseñas, verifiqué credenciales, contrasté listados del colegio de abogados. Sin conexiones personales. Quería a alguien que nunca hubiera conocido a mi familia. Alguien que viera esto como puro negocio. El nombre del licenciado Vega apareció en 3 listas de recomendaciones separadas. Disputas de propiedad, derecho contractual, 15 años de práctica. Su oficina estaba en el casco antiguo, a poca distancia de las galerías de arte a las que Isabel solía arrastrarme antes de enfermarse. Rellené su formulario de consulta en línea. Seleccioné la primera cita disponible. Lunes, 2 de diciembre, 10 en punto. Clic en enviar. El correo electrónico de confirmación llegó 30 segundos después. El sábado por la mañana, estaba en mi habitación leyendo cuando mi teléfono sonó con una alerta de la cámara del timbre. Abrí la aplicación y vi a Daniel y Camila materializarse en mi pantalla, parados en el pasillo fuera de mi puerta. Daniel levantó la mano para tocar, el gesto tentativo, casi de disculpa. Camila estaba detrás de él con los brazos cruzados, su boca moviéndose en lo que parecían instrucciones. Subí el volumen del audio. Los nudillos de Daniel hicieron contacto con la puerta. 3 golpes suaves, nada que molestara a los vecinos. La voz de Camila llegó metálica pero clara. Más fuerte. Probablemente nos está ignorando. Daniel intentó de nuevo, marginalmente más fuerte. Observé desde mi sillón la pantalla del teléfono equilibrada en mi rodilla, mientras mi hijo realizaba esta pantomima de reconciliación. Camila dio un paso adelante, su rostro contorsionándose de frustración. Roberto, abre esta puerta. No puedes simplemente abandonar a tu familia así. Su puño golpeó la puerta con fuerza real. Los hombros de Daniel se encogieron. Él extendió la mano, le tocó el brazo. Tal vez deberíamos irnos. Ella se lo quitó de encima, golpeó de nuevo, gritó mi nombre 3 veces más, cada repetición más aguda que la anterior. Observé su rostro enrojecerse en la transmisión granulada de la cámara. Observé a Daniel mirar nerviosamente hacia el ascensor. Los observé parados allí durante casi 10 minutos antes de que Camila finalmente agarrara el codo de Daniel y lo arrastrara hacia el pasillo. Desaparecieron del encuadre. Escuché el timbre del ascensor a través de mis paredes. Dejé mi teléfono, regresé a mi libro. El domingo por la noche, estaba en mi mesa de comedor clasificando documentos en carpetas cuando Elena, mi suegra, llamó. Miré su nombre en la pantalla durante varios timbres antes de contestar. «Roberto, por favor, están desesperados». Su voz temblaba, angustia genuina en lugar de manipulación, al menos inicialmente. «Los niños necesitan a su abuelo. No destruyas esta familia por un error». Mantuve mi tono medido. «No estoy destruyendo nada, Elena. Simplemente estoy eligiendo no financiar a personas que me tratan con desprecio». Pero se disculparon. No, Camila me dijo que no me había ganado el derecho de sentarme a la mesa con mi propia familia. Daniel estuvo de acuerdo con su silencio. Eso no es un error. Esa es una declaración de cómo me ven. Ella cambió de táctica. Podía escucharlo en su respiración, la leve pausa antes de la siguiente frase. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu esposa estaría avergonzada de ti en este momento. Algo frío se instaló en mi pecho. Mi esposa querría que mantuviera mi dignidad. Adiós, Elena. Terminé la llamada. Puse el teléfono boca arriba sobre la mesa y vi cómo se iluminaba 2 veces más con sus intentos de devolver la llamada. No contesté. El apartamento se sintió especialmente tranquilo después de eso. Organicé la última carpeta, la cerré de golpe, la apilé con las demás. Me paré en mi ventana y miré el tráfico del domingo por la noche. Los restaurantes con sus calentadores de patio brillando en naranja. Parejas paseando perros. Los ritmos ordinarios de personas que no estaban pasando su fin de semana festivo, catalogando las formas en que su familia les había fallado.
Hablé a la habitación vacía. Todos piensan que el dinero equivale al amor. Nadie pregunta cuánto vale el amor sin respeto. Mi reflejo en el cristal de la ventana parecía mayor de 62 años. Cansado, pero no derrotado. Había una diferencia entre el agotamiento y la rendición, y había pasado demasiados años confundiendo los dos. Llegaría el lunes por la mañana. El abogado revisaría mis documentos, y comenzaríamos el trabajo real de desmantelar lo que yo había construido. La luz de notificación en mi teléfono parpadeaba constantemente, más mensajes que no leería esta noche. Afuera, la ciudad continuaba su cierre de fin de semana. Ajena a la pequeña guerra doméstica que se libraba en correos de voz y grabaciones de cámaras de timbre. Dejé la ventana. Hice una cena sencilla. Comí en la mesa donde mi computadora portátil y mi bloc de notas esperaban la siguiente fase de mañana. El silencio ya no era incómodo. Era clarificador. Llegó la mañana del lunes con el tipo de claridad que viene después de que una decisión se vuelve irreversible. Me duché. Me vestí con pantalones gris carbón y una camisa abotonada planchada. Informal de negocios. El uniforme de un hombre que todavía iba a una oficina todos los días y entendía la diferencia entre casual y descuidado. Reuní mis documentos en el portafolio de cuero que había recibido como regalo de jubilación de mi primera firma. De cuando la jubilación se sentía como algo que le pasaba a otras personas. Conduje desde mi apartamento hasta el casco antiguo. Aparqué en el estacionamiento público cerca de las galerías de arte. Caminé 3 cuadras a través del aire fresco de diciembre, hasta el edificio de oficinas del licenciado Vega. Una modesta estructura de 2 pisos de estilo adobe con paisajismo desértico, que de alguna manera lograba parecer profesional y modesta a la vez. Empujé la puerta de vidrio exactamente a las 10 en punto. La recepcionista me dirigió a una sala de conferencias donde esperaba el licenciado. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 45 años, con gafas de marco negro y un apretón de manos firme que hablaba de confianza en lugar de agresión. «Señor Vargas, por favor, tome asiento». Tomé la silla frente a su escritorio. Puse mi portafolio en mi regazo. Lo abrí con calma deliberada. El licenciado se acomodó en su propia silla. Bloc de notas posicionado frente a él. Bolígrafo ya destapado. «He revisado los hechos básicos de su formulario de consulta», dijo. «Pero me gustaría ver los documentos reales. Empecemos con la escritura de la casa». La extraje del portafolio. La deslicé sobre el escritorio. La examinó con el tipo de enfoque que reconocía de mi propio trabajo. Alguien que sabía qué detalles importaban. Hizo algunas notas. Levantó la vista. «Los arrendamientos de los vehículos, por favor». Se los entregué. Extendió todo sobre su escritorio como una mano de póker. Documentos desplegados donde podía verlos todos simultáneamente. Pasó casi 20 minutos leyendo, verificando referencias cruzadas, ocasionalmente mirando los extractos bancarios que había incluido, mostrando 8 años de historial de pagos. Cuando finalmente se reclinó en su silla, su expresión no había cambiado. Neutralidad profesional. El tipo que hace valiosos a los buenos abogados. «Señor Vargas, legalmente hablando, su posición no podría ser más fuerte. No tienen contrato de arrendamiento por escrito. Ni prueba de pago, ni reclamo sobre la propiedad. La ley es muy clara en esto». Mantuve mi voz nivelada. «¿Cuánto tiempo tomará el proceso de desalojo?» «De 30 a 60 días si cooperan. Si luchan, tal vez 90. Pero no ganarán, solo retrasarán». «¿Y los vehículos?» «Puede terminar esos contratos mañana si quiere. Están a su nombre. La compañía de arrendamiento los recuperará». Esbozó su estrategia con la misma precisión metódica que yo había usado revisando mis propios documentos. Enviaríamos un aviso formal de desalojo primero. 30 días para desocupar. Documentar todo lo que hicieran en respuesta. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada aparición en mi puerta. Si afirmaban que yo había acordado verbalmente dejarlos quedarse indefinidamente, tendríamos un rastro de papel demostrando lo contrario. «¿Cuándo puede enviar el aviso?», pregunté.
Puedo tenerlo redactado para el miércoles. Entrega por mensajería a su dirección el jueves a más tardar. Cotizó sus honorarios. $5,000. No dudé. Saqué mi chequera del bolsillo interior del portafolio. Escribí el cheque con trazos practicados. 40 años firmando cheques habían hecho que el movimiento fuera automático. Lo arranqué. Lo deslicé sobre el escritorio. El licenciado lo examinó brevemente. Luego extendió su mano nuevamente. Estaré en contacto el miércoles con el borrador para su revisión. Estreché su mano. Reuní mis documentos. Salí de su oficina sintiendo que acababa de completar cualquier otra transacción profesional, que era exactamente lo que esto era. De vuelta en mi apartamento esa noche, volví a mi rutina normal. Cena, noticias, la pila de archivos de clientes que había traído a casa para revisar. Alrededor de las 9, abrí mi computadora portátil para revisar el correo electrónico y vi el nombre de Daniel en mi bandeja de entrada. ¿Línea de asunto? Papá, por favor. Lo abrí. Leí 3 párrafos de disculpas mezcladas con excusas. Camila había presionado demasiado. Él debería haberla detenido. Él nunca quiso lastimarme. ¿Podríamos por favor sentarnos y hablar? Sabía que se había equivocado. Lo leí 2 veces. Consideré el fraseo cuidadoso. La forma en que posicionaba a Daniel como víctima de la influencia de Camila en lugar de participante dispuesto en mi exclusión. La súplica de conversación que evitaba cuidadosamente cualquier reconocimiento real de años de recibir sin gratitud. Murmuré a mi pantalla. 8 años demasiado tarde para esa conversación. Moví mi cursor al botón de archivar. Hice clic una vez. El correo electrónico se desvaneció de mi bandeja de entrada. El miércoles pasó tranquilamente. El jueves por la tarde estaba en mi oficina revisando una asignación de cartera cuando mi teléfono de escritorio zumbó. Seguridad del edificio. Señor Vargas, hay un hombre en el vestíbulo que dice ser su hijo, solicitando verlo. Se está volviendo problemático. Miré el monitor de mi computadora. Cambié a la interfaz de la cámara de seguridad del edificio, una función disponible para el personal superior, exactamente para estas situaciones. Seleccioné la cámara del vestíbulo. Daniel apareció en la pantalla, paseando cerca del banco de ascensores. Sus gestos eran agudos, agitados. El guardia de seguridad se interponía entre él y los ascensores, profesional pero firme. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó el guardia a través del teléfono. Vi a Daniel levantar las manos. Vi su boca moverse en lo que parecían gritos. Lo vi señalar los ascensores. Al guardia. De vuelta a los ascensores. La desesperación era visible incluso a través de la transmisión granulada de la cámara. «No», dije. «Solo acompáñenlo afuera. No dejen que vuelva». Me quedé en la transmisión de seguridad después de colgar. Vi a 2 guardias acercarse a Daniel. Lo vi discutir, sus hombros encogiéndose de la misma manera que lo habían hecho fuera de la puerta de mi apartamento. Lo vi finalmente girarse hacia la salida, flanqueado por seguridad, todo su cuerpo irradiando furia derrotada. El vestíbulo volvió a su ritmo normal, gente entrando, saliendo, cruzando hacia los ascensores, bancos sin drama. Volví a mi hoja de cálculo de asignación de cartera. Hablé en voz baja a mi oficina vacía. Querías excluirme de la mesa, Daniel. Bienvenido a la misma sensación. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos. La jornada laboral continuó su progresión ordinaria. Fuera de mi ventana, el centro de la ciudad se movía a través de sus patrones de jueves por la tarde. Multitudes del almuerzo dispersándose. Reuniones de la tarde comenzando. La ciudad indiferente a las pequeñas catástrofes familiares. Devolví mi atención a los números en mi pantalla. Asignación de activos, evaluación de riesgos. El lenguaje cómodo de una profesión que tenía sentido, donde el valor podía calcularse y las consecuencias predecirse. No como la familia, donde 8 años de pagos y regalos de alguna manera no te ganaban nada más que desprecio y una exclusión de la cena familiar. La oficina estaba tranquila, profesional, mía. Cerré el archivo de la cartera. Abrí el siguiente. Llegó la mañana del lunes con el peso de la inevitabilidad.
Estaba en mi escritorio revisando la cartera de un cliente, reequilibrando, cuando mi teléfono sonó. Mensaje de texto del licenciado Vega. Aviso entregado. Firmado a las 10:47 de la mañana. El reloj de 30 días comienza hoy. Lo leí 2 veces. Guardé una captura de pantalla en la carpeta que había creado específicamente para este proceso. Documentación legal. Diciembre 2024. Luego volví a la hoja de cálculo en mi pantalla. La cartera necesitaba atención. La señora Hernández tenía 73 años y era adversa al riesgo. Su asignación se había desviado demasiado hacia las acciones. Hice nota sobre cambiar el 15% a bonos municipales. El teléfono de mi oficina sonó 40 minutos después. El número de Daniel en el identificador de llamadas. Contesté, esperando su voz. En cambio, Camila explotó a través del altavoz. «¡No puedes hacer esto! ¡Esto es ilegal! ¡Tenemos derechos! Eres un viejo cruel y te demandaremos por todo». Sus palabras tropezaban entre sí, furia y pánico mezclándose en algo estridente. Sostuve el teléfono ligeramente alejado de mi oído, esperando a que ella hiciera una pausa para respirar. Cuando finalmente lo hizo, hablé con calma. «Todo es legal. Hablen con su abogado». Presioné el botón rojo. La línea quedó muerta. Abrí mis contactos. Encontré su número. Seleccioné bloquear. Apareció un pequeño cuadro de diálogo preguntando si estaba seguro. Confirmé. Su número desapareció de mis contactos disponibles. El resto del lunes pasó sin incidentes. Llamadas de clientes, revisiones de cartera, una reunión de almuerzo con un cliente potencial que estaba consolidando sus cuentas de jubilación. Trabajo normal, el tipo que me había sostenido durante 4 décadas. Los números tenían sentido. El riesgo podía calcularse. Las consecuencias seguían patrones predecibles. Martes y miércoles continuaron de la misma manera. No supe nada de Daniel o Camila. Presumiblemente estaban consultando a su propio abogado, descubriendo lo que el licenciado Vega ya me había dicho. Luchar contra esto sería costoso y inútil. El jueves por la tarde, estaba en casa leyendo cuando sonó el timbre de mi puerta. No la alerta de la cámara que llegaba cuando alguien se acercaba a la entrada del edificio. El timbre real de la puerta de mi apartamento. Revisé la transmisión de la cámara en mi teléfono. Elena estaba parada en el pasillo, sola. Parecía cansada, triste. Su mano levantada para tocar de nuevo. Debatí dejarla allí. Dejar que la cámara grabara otro intento fallido de contacto. Otra pieza de documentación para el archivo que el abogado estaba construyendo. Pero esta era Elena, la madre de Isabel, una mujer que había sostenido mi mano en el funeral de mi esposa y me había dicho que había sido un buen esposo, incluso cuando sabía que no había sido lo suficientemente bueno. Desbloqueé la puerta. La abrí. «Hola, Elena». Me miró con los ojos enrojecidos. «¿Puedo pasar, por favor?» Me hice a un lado. Ella entró y le señalé el sofá. Tomé el sillón frente a ella. La mesa de café entre nosotros, como una barrera de negociación. Mantuve la distancia deliberada. Se sentó con su bolso apretado en su regazo, manos trabajando en la correa de cuero. «Roberto, por favor. Los niños, Lucía y Tomás, perderán su hogar justo antes de las fiestas. Daniel cometió un error, sí, pero las familias perdonan. ¿No recuerdas cuánto valoraba tu esposa a la familia?» La dejé hablar. Escuché mientras pasaba por todos los argumentos que había esperado. Los nietos sufrirían. Daniel lo sentía. Todos cometen errores. La familia se suponía que era para siempre. Casi 2 horas se sentó allí, sus manos retorciendo un pañuelo en tiras, su voz alternando entre súplica y razonamiento. Permanecí en el sillón, manos descansando en los brazos, postura erguida pero no rígida, atento, inconmovible. Finalmente, cambió a su última arma, la que sabía que vendría. Tu esposa estaría desconsolada al ver esto. Ella querría que fueras la mejor persona, que perdonaras. Me incliné hacia adelante.
Hablé con intensidad tranquila. Mi esposa querría que mantuviera mi dignidad, Elena. Ella no querría que fuera un cajero automático. Eso no es lo que parece el amor. Pero Daniel no cometió un error. Me mostró exactamente lo que significo para él. Una fuente de dinero, no un padre. Hay una diferencia entre familia y personas que te explotan. Se puso de pie inestable. Su rostro estaba húmedo. No puedo creer que estés haciendo esto. La acompañé a la puerta. No ofrecí un abrazo ni ningún consuelo físico. Abrí la puerta. Asentí una vez. Ella salió al pasillo y cerré la puerta suavemente detrás de ella. El apartamento volvió a sumirse en el silencio. Regresé a mi silla. Recogí mi libro. Traté de encontrar la página en la que había estado antes de que sonara el timbre. Las palabras no tenían sentido al principio. Mis ojos recorrían las oraciones sin absorber el significado. Dejé el libro. Miré la puerta cerrada. Hablé al apartamento vacío. Todos confunden. Habilitar con amar. He terminado con esa confusión. La luz de la tarde se desvanecía fuera de mis ventanas. Los sonidos del tráfico llegaban desde la avenida. La televisión de alguien sonaba débilmente a través de las paredes. Un anuncio de ventas navideñas. Voces alegres prometiendo regalos perfectos. Pensé en la cara de Elena cuando se fue. El dolor genuino allí. Ella creía que estaba ayudando. Creía que estaba defendiendo los valores familiares. Pero los valores familiares sin respeto mutuo no eran valores en absoluto. Eran solo cadenas disfrazadas de conexión. Mi teléfono estaba en la mesa auxiliar. Oscuro y silencioso. Sin mensajes nuevos. Daniel y Camila aparentemente habían aprendido que la misión de Elena había fallado. O tal vez estaban esperando ver si ella había plantado semillas de duda que florecerían en capitulación. Estarían esperando mucho tiempo. Recogí mi libro de nuevo. Encontré mi lugar. Las palabras tenían sentido esta vez. La historia continuaba su movimiento hacia adelante. Personajes tomando decisiones y enfrentando consecuencias. El arco narrativo inclinándose hacia la resolución. Afuera, la noche de diciembre se profundizó. Las luces de la ciudad se encendieron, una por una, trazando la geografía familiar de mi hogar adoptivo. La ciudad en invierno. Fresca, clara, hermosa a su manera desértica. Había elegido vivir aquí después de que Isabel murió. Vendí la casa familiar donde habíamos criado a Daniel, donde cada habitación guardaba recuerdos de su enfermedad, y mis fracasos para estar lo suficientemente presente, lo suficientemente atento. El esposo que ella se había merecido. Empecé de nuevo en este apartamento con sus líneas limpias y su falta de historia. Tal vez eso es lo que estaba haciendo ahora también. Empezando de nuevo, eligiendo una vida sin el peso de expectativas que nunca podría cumplir, sin importar cuántos cheques escribiera. El protagonista del libro estaba tomando una decisión difícil en la página frente a mí, alejándose de algo cómodo pero tóxico. Entendía a ese personaje mejor ahora que esta mañana. Miércoles por la noche, 18 de diciembre. Estaba terminando una reunión tardía cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente. Lo ignoré. El cliente necesitaba mi atención más que cualquier mensaje que estuviera llegando. Pero después de la tercera notificación en otros tantos minutos, miré hacia abajo. 3 mensajes de texto. Todos de colegas. Variaciones sobre el mismo tema. ¿Viste lo que se dice de ti en línea? La reunión terminó a las 6. Agradecí al señor Pérez, lo acompañé al ascensor, regresé a mi oficina y finalmente revisé mi teléfono correctamente. Habían llegado 4 mensajes más. 2 de conocidos de la Cámara de Comercio. 1 de Martín, el vecino. 1 de un ex cliente. Todos haciendo la misma pregunta. Abrí Facebook, que había revisado por última vez en septiembre. Navegué al perfil de Camila. Era público, lo que facilitó encontrar la publicación. Publicada a las 3 de esa tarde. Mi suegro nos está desalojando. A su propio hijo, nuera y 2 nietos pequeños.
con un aviso de 30 días justo antes de Navidad. No tenemos a dónde ir. Nunca pensé que la familia pudiera ser tan cruel. Por favor, oren por nosotros. 47 comentarios. 23 compartidos. Me desplacé por las respuestas. Variaciones de indignación y simpatía. Dios mío, eso es terrible. ¿Qué clase de persona hace esto? Esos pobres bebés. Cerré la aplicación. Me senté en mi silla de oficina mirando la pantalla oscura del teléfono. Este era el cambio de estrategia sobre el que el licenciado Vega me había advertido. Cuando las opciones legales fallan, la gente recurre a la opinión pública. El tribunal de las redes sociales en lugar del tribunal de justicia. Abrí mi galería de fotos. Encontré las capturas de pantalla que había guardado en noviembre. Los mensajes del chat familiar. La exclusión de Daniel. Las palabras condescendientes de Camila sobre que yo me ganara el derecho de sentarme a su mesa. Redacté mensajes de texto individuales para 2 colegas que conocía desde hacía 20 años. Adjunté las capturas de pantalla. Mantuve mi mensaje breve. Esto es lo que provocó mi decisión. No participaré públicamente, pero me conocen desde hace 20 años. Pueden juzgar por ustedes mismos quién está siendo irrazonable aquí. Envié ambos. Cerré mi teléfono, reuní mis cosas y me fui a casa. No respondí a los otros mensajes. No publiqué nada públicamente. No dignifiqué la actuación de Camila con una refutación. Las personas que me conocían harían sus propios juicios. Las personas que no me conocían podían creer cualquier narrativa que fuera emocionalmente más satisfactoria. El resto de la semana pasó tranquilamente. Trabajo, casa, las rutinas habituales. Mi teléfono finalmente dejó de zumbar con mensajes de preocupación a medida que la tormenta de las redes sociales se trasladaba a un drama más fresco. Domingo por la mañana, 22 de diciembre, estaba leyendo en mi sillón cuando la cámara del timbre me alertó. No la puerta de mi apartamento, la entrada del edificio. Abrí la aplicación. Daniel, Camila y Elena estaban parados en la acera afuera, no acercándose a la puerta, simplemente parados allí, posicionados donde cualquiera que entrara o saliera del edificio los vería. Camila sostenía la mano de Lucía. Daniel tenía a Tomás sobre sus hombros. Dejé mi libro. Hice una taza de café. Me acomodé de nuevo en mi silla y revisé la cámara periódicamente. Se quedaron 1 hora. Una reunión familiar cuidadosamente orquestada que casualmente ocurría fuera de mi edificio un domingo por la mañana, cuando los residentes entrarían y saldrían, cuando alguien seguramente me lo mencionaría, cuando podría sentirme obligado a bajar y participar. Hablé a mi apartamento vacío. Organizar un encuentro casual. He estado gestionando carteras de inversión durante 30 años. Reconozco una trampa cuando la veo. Se rindieron alrededor de las 11:30. Vi cómo caminaban hacia su coche, los hombros de Daniel caídos, los gestos de Camila agudos y acusatorios. Elena arrastrando los pies detrás, pareciendo derrotada. La Navidad llegó el miércoles. Había hecho una reserva en La Misión, un restaurante exclusivo en el casco antiguo que permanecía abierto durante las fiestas. Vestido con un saco informal y pantalones oscuros, conduje hasta allí a las 6 de la tarde y entregué mi coche al valet con una generosa propina navideña. El restaurante estaba medio lleno, parejas, familias, algunos otros comensales solos dispersos por todo el lugar. Solicité una mesa cerca de la ventana, pedí el menú fijo y saqué el libro que había traído. 2 horas pasé allí, leyendo entre platos, viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos de cobre y púrpura, escuchando las conversaciones de otras mesas, el cómodo murmullo de personas que se pertenecen entre sí. Nadie me molestó. El camarero fue profesional y discreto. La comida fue excelente. El vino complementó cada plato perfectamente. Pagué la cuenta. Deseé felices fiestas al personal y conduje a casa por calles vacías. La mayor parte de la ciudad estaba adentro con la familia. La ciudad se sentía pacífica, limpia, mía.
De vuelta en mi apartamento, me cambié a ropa cómoda y me acomodé en el sofá con un documental sobre el programa Apolo, algo sobre hombres que habían dejado atrás la Tierra. Viajaron a la Luna, regresaron, cambiados. Mi teléfono sonó alrededor de las 10. Notificación de mensaje. Lo levanté, esperando un saludo navideño de un colega. En cambio, una foto del número de Camila. Lucía y Tomás sentados en un sofá, ambos luciendo tristes. Tristeza artificial. El tipo que los niños actúan cuando los adultos les piden que parezcan molestos para una foto. Pero tristes de todos modos. ¿El mensaje debajo? Están preguntando por qué el abuelo ya no los quiere. Se me oprimió el pecho. El primer dolor real que había sentido desde la cena familiar fallida. No por Daniel o Camila. Por esos dos niños que estaban siendo utilizados como armas en una guerra de adultos que no podían entender. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado. Podía escribir algo, podía intentar explicar, podía decirles que esto no se trataba de ellos, no se trataba de amor. Se trataba de límites y respeto y consecuencias por la crueldad. Pero explicarle a Lucía y Tomás significaba involucrarse con Camila. Significaba abrir una puerta que había cerrado deliberadamente. Significaba darle lo que ella quería. Prueba de que todavía podía alcanzarme. Todavía manipularme a través de la culpa y los nietos. Miré la foto por un largo momento. Luego bloqueé deliberadamente la pantalla de mi teléfono. Lo coloqué boca abajo en la mesa de café. Hablé en voz baja a la habitación vacía. Lo siento, Lucía. Lo siento, Tomás. Pero esto no se trata de ustedes. El documental continuó en mi televisión. Ingenieros resolviendo problemas imposibles. Astronautas aprendiendo a caminar sobre una superficie donde ningún humano había caminado antes. Hombres tomando decisiones difíciles en situaciones sin precedentes. El teléfono permaneció boca abajo. Silencioso. Afuera, la noche de Navidad se asentó sobre la ciudad. Las familias abrían regalos, comían sobras, discutían sobre a quién le tocaba cargar el lavavajillas. Ritmos domésticos normales. En espacios domésticos normales, yo había elegido algo diferente. Elegí límites sobre pertenencia, dignidad sobre disfunción. Pero elegir no lo hacía indoloro. El documental terminó. Apagué la televisión. Me senté en el apartamento oscuro mirando las luces de la ciudad a través de mi ventana. La misma vista que miré la noche que cancelé todos los pagos. El mismo momento de reconocer en lo que me había convertido. Conveniente. Prescindible. Valorado solo por lo que proporcionaba. El teléfono permaneció boca abajo. La foto quedó sin respuesta. Mañana sería 26 de diciembre. 15 días hasta la fecha límite de desalojo. 2 semanas para que Daniel y Camila encontraran otro lugar para vivir. Empacaran sus pertenencias. Hicieran la transición de sus hijos a una nueva realidad. Parte de mí se preguntaba si realmente estaban buscando vivienda, o si todavía confiaban en romper mi resolución, todavía creyendo que eventualmente la manipulación correcta funcionaría. La palanca emocional correcta me haría ceder. No entendían lo que habían hecho ese miércoles antes de la cena. No comprendían que la crueldad no había sido el rechazo en sí mismo. Había sido la naturaleza casual de ello. La suposición de que yo estaba tan completamente por debajo de ellos que ni siquiera necesitaban ser diplomáticos al excluirme. Ese tipo de desprecio no podía deshacerse con disculpas o fotos de nietos o campañas en redes sociales. Levanté el teléfono una vez más. Miré la foto de nuevo. Lucía tenía 8 años. Tomás tenía 6. Lo suficientemente mayores para recordar a su abuelo. Lo suficientemente jóvenes como para adaptarse a su ausencia. Los niños eran resilientes. Los adultos fingían que no lo eran. Los usaban como escudos y armas. Pero los niños se adaptaban. Bloqueé la pantalla de nuevo, dejé el teléfono en la mesa de café. Me fui a la cama. La mañana después de Navidad, me senté en mi mesa de comedor con el café enfriándose junto a mi computadora portátil. La foto de Lucía y Tomás todavía estaba en mi teléfono, pero no la había vuelto a mirar. La manipulación era manipulación.
independientemente de cuántos niños de 8 años fueran reclutados. Abrí la carpeta donde había guardado los contratos de arrendamiento de vehículos. Abrí ambos contratos. Toyota, Lexus. Leí las cláusulas de terminación que había resaltado en diciembre. El arrendatario principal podía cancelar con 7 días de aviso por escrito. Vehículos para ser devueltos o sujetos a recuperación y sanciones. Redacté 2 correos electrónicos. Uno a servicios financieros de Toyota. Uno a servicios financieros de Lexus. Ambos casi idénticos. Terminación formal del contrato de arrendamiento. Efectivo inmediatamente. Según la sección 12.4 del contrato. Adjunté mi identificación. Adjunté verificación de cuenta. Clic en enviar en el primero. Clic en enviar en el segundo. Las confirmaciones llegaron en 30 segundos. Reenvié ambos al licenciado Vega con una breve nota. Fase 2 iniciada. Los vehículos serán recuperados antes del 3 de enero según los términos del contrato. El resto de la semana pasó en esa extraña zona muerta entre Navidad y Año Nuevo. La oficina estaba casi vacía. Revisé carteras, reequilibré asignaciones. Me preparé para la prisa de enero cuando los clientes querrían discutir estrategias fiscales. Viernes por la mañana. 3 de enero. Estaba en mi escritorio cuando mi teléfono vibró. Movimiento detectado en la propiedad de la zona norte. Había instalado cámaras de seguridad allí en noviembre, cuando me di cuenta por primera vez de que podría necesitar documentación. Derecho del propietario a monitorear su inversión. Abrí la aplicación. Vi la transmisión en vivo mientras una grúa de plataforma retrocedía hacia la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Camila apareció en su bata de baño, su boca ya moviéndose, manos gesticulando salvajemente. Subí el volumen. «¡No pueden hacer esto! ¡Ese es mi coche! ¡Lo necesito! ¡No pueden simplemente llevárselo!» El conductor bajó de la cabina, un tipo robusto en overol, portapapeles en mano. Caminó hacia ella con la paciencia de alguien que había hecho esto muchas veces. «Señora, tengo autorización del titular del arrendamiento para recuperar este vehículo. El contrato fue terminado. Necesita retirar cualquier pertenencia personal ahora». Ella se posicionó frente al Toyota. Realmente puso su cuerpo entre el camión y el vehículo, como si eso fuera a detener algo. «Tengo hijos. ¿Cómo se supone que los lleve a la escuela?» El conductor le mostró los papeles, señaló líneas específicas. Incluso desde el ángulo de la cámara podía ver su rostro pasando por emociones. Incredulidad, rabia, desesperación. Sacó su teléfono del bolsillo de su bata. Empezó a marcar. Probablemente a Daniel. Probablemente a mí. No importaba. El conductor le dio 5 minutos para sacar artículos personales del coche. Vi cómo abría las puertas de un tirón y sacaba objetos al azar. Un suéter, algunos juguetes, una bolsa de compras reutilizable. Luego subió la camioneta a la plataforma y se alejó. Camila se quedó en la entrada sosteniendo su pila de pertenencias, viendo desaparecer el camión por la calle. El sábado, el Lexus de Daniel siguió el mismo camino. Vi ese también. Diferente conductor, misma paciencia profesional. Daniel intentó pararse frente al coche con los brazos abiertos, hablando rápidamente. El conductor hizo una llamada telefónica, probablemente a la compañía de arrendamiento, tal vez a la policía. Los hombros de Daniel se hundieron. Se hizo a un lado. El Lexus desapareció en otra plataforma. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de texto de números que no reconocía. Camila debía estar pidiendo teléfonos prestados ahora que el suyo estaba bloqueado. Los leí sin responder. Variaciones de desesperación y furia. Luego agregué cada nuevo número a mi lista de bloqueados. La semana entre la recuperación de los vehículos y la fecha límite de desalojo se sintió más larga de lo que probablemente fue. Fui a trabajar. Llegué a casa. Revisé las cámaras de seguridad ocasionalmente y vi a Daniel y Camila cargando cajas en un camión de mudanza que habían alquilado. Jueves por la noche, 9 de enero.
Me senté en mi apartamento a oscuras con solo la pantalla de mi computadora portátil proporcionando luz. Abrí la transmisión de seguridad y observé. Daniel y Camila hicieron viaje tras viaje. Cajas, muebles, lámparas, todo lo que habían acumulado durante 6 años de vivir sin pagar alquiler. Sus movimientos eran mecánicos, agotados. No parecían hablarse entre ellos. Alrededor de las 9 de la noche, el camión de mudanza finalmente se alejó de la acera. Daniel conduciendo. Camila en el asiento del pasajero, ambos mirando hacia adelante a través del parabrisas. La casa quedó vacía bajo las luces de la calle. Cerré la computadora portátil. Me senté en la oscuridad un rato. Sentí alivio, no triunfo. Esto no era una victoria, era solo el final de una situación insostenible. Como finalmente vender una mala inversión. No celebras. Simplemente dejas de perder dinero. Viernes por la mañana conduje hasta la casa. Usé mi llave para abrir la puerta principal. El sonido resonó en el espacio vacío. Caminé por cada habitación lentamente. Mis pasos demasiado ruidosos en los pisos de madera. La casa olía a productos de limpieza y abandono. Habían tratado de dejarla presentable, probablemente esperando que no los persiguiera por daños. En el pasillo, encontré rasguños en la pared. Parecía que los muebles la habían raspado durante la mudanza. En la sala de estar, una mancha oscura en la alfombra cerca de donde había estado su sofá. Café o vino, probablemente. Demasiado profunda para limpiar. Fotografié ambos. No porque planeara hacer algo al respecto. Solo documentación. Prueba de lo que había quedado atrás. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto del abogado. ¿Todo salió bien con la mudanza? Escribí de vuelta. Inspección de la casa completa. Daños menores notados. ¿Cuál es el siguiente paso? Su respuesta llegó rápidamente. Documente todo, pero no presente reclamos financieros. Se verá mezquino y vengativo. Ya ha dejado claro su punto. Déjelos ir. Lo leí 2 veces. Tenía razón. Perseguirlos por una mancha en la alfombra y rasguños en la pared socavaría todo. Haría que pareciera personal en lugar de principista. ¿Entendido? Avanzando con los siguientes pasos. Di una vuelta más por la casa vacía. Miré por las ventanas traseras al pequeño patio que nunca habían mantenido. Revisé el garaje donde solía estar el Lexus de Daniel. Todo estaba hueco. Limpio. Listo para el siguiente capítulo. Cerré la puerta principal con llave detrás de mí. Me paré en la entrada por un momento. Llaves en mano. 6 años habían vivido aquí. Nunca pagaron alquiler. Nunca mantuvieron la propiedad. Nunca reconocieron el regalo que se les había dado. Subí a mi coche y conduje de regreso a mi apartamento. La casa permanecería vacía por ahora. El licenciado había aconsejado esperar unas semanas antes de ponerla en venta. Dejar que las cosas se asentaran. Pero eventualmente la vendería. Cerrar ese capítulo completamente. Asegurarme de que Daniel y Camila entendieran que no había vuelta atrás. El sol de enero era brillante y frío. El tráfico era ligero en el camino a casa. Pasé junto a personas paseando perros, corriendo, viviendo sus vidas normales de viernes. La mía también era normal ahora. O lo sería, una vez que terminara lo que había empezado. Aparqué en el garaje de mi edificio. Subí en el ascensor. Desbloqueé la puerta de mi apartamento y entré en el espacio tranquilo que era mío y de nadie más. Nadie esperando dinero. Esperando. Nadie enviando mensajes de texto manipuladores. Nadie usando a los niños como armas. Solo silencio. Limpio y sin complicaciones. Hice el almuerzo. Respondí a algunos correos electrónicos de trabajo. Pasé la tarde organizando documentos fiscales para mi contador. Vida normal. El tipo que había estado financiando para otros mientras descuidaba la mía. Ya no más. Una semana después de la mudanza, estaba en mi escritorio revisando mi presupuesto mensual, cuando algo llamó mi atención. La sección de retiro automático estaba casi vacía. Pago de hipoteca, cancelado. Arrendamientos de coches, terminados.
Primas de seguro, desaparecidas. Matrícula, eliminada. Abrí una hoja de cálculo. Corrí los números. $8,550 mensuales. Ahora quedándose en mis cuentas. Actualicé mis proyecciones de jubilación. Vi cómo los cálculos de interés compuesto se ajustaban al alza. Satisfactorio. De una manera puramente matemática. La tercera semana de enero, sonó mi teléfono. El número de Daniel. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. La voz de Camila explotó a través del altavoz antes de que pudiera decir hola. Roberto, por favor, te lo ruego. Olvida todo lo demás. Solo paga la escuela de los niños. Lucía y Tomás no hicieron nada malo. Necesitan su educación. No podemos pagar el colegio privado sin ti. La dejé terminar. Su voz se aceleraba con pánico, las palabras tropezando juntas. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé con calma. Me dijiste que no merezco sentarme a tu mesa. ¿Por qué debería pagar por su educación? Presioné el botón rojo. El silencio posterior se sintió apropiado. Esa noche, mi aplicación de monitoreo de crédito envió una alerta. El nombre de Daniel apareció en la notificación. Habíamos estado conectados hace años cuando lo agregué como usuario autorizado en una de mis tarjetas, una conexión que todavía mostraba cuentas vinculadas. Su puntaje de crédito había caído 118 puntos. Actividad de cobranza detectada. Vi los detalles sin emoción. Cerré la aplicación. Volví al libro que estaba leyendo. Las consecuencias financieras se estaban desarrollando exactamente como inevitablemente lo harían. Cuando vives más allá de tus posibilidades y tu sistema de apoyo desaparece, las matemáticas se vuelven implacables. A principios de febrero, llegó un sobre grueso en mi correo. La dirección estaba escrita con letras cuidadosas e infantiles. Dibujos con crayones decoraban los bordes, flores y corazones y figuras de palitos. Lo abrí, parado junto a mi mesa de comedor. Saqué papel rayado con letra pulcra. Querido abuelo, por favor perdona a mami y papi. Te extrañamos. Con amor, Lucía y Tomás. Lo sostuve a la luz. Las letras eran demasiado uniformes, demasiado perfectas para un niño de 8 años. El espaciado demasiado deliberado. El fraseo, perdona a mami y papi, distintivamente adulto. Lo coloqué en la carpeta etiquetada documentación, no en la basura. Evidencia de que la manipulación continuaba. Que Camila todavía estaba usando a los niños como armas en lugar de aceptar la responsabilidad. Hablé en voz baja al apartamento vacío, usando niños de 8 años como armas. La letra ni siquiera se parece. ¿Realmente pensó que no me daría cuenta? Luego, lamento que estén atrapados en esto, Lucía, pero sus padres necesitan aprender. A mediados de febrero programé una cita con una agente inmobiliaria. Mariana López tenía buenas críticas, especializada en propiedades de la zona norte. Nos reunimos en su oficina en el casco antiguo. Ella revisó los detalles de la casa en su computadora. 4 habitaciones, 3 baños, garaje para 2 coches. Ubicación privilegiada, bien mantenida. Esta es una propiedad hermosa, señor Vargas. Ubicación privilegiada, excelente estado. No deberíamos tener problemas en este punto de precio. ¿Puedo preguntar? ¿Las ganancias irán hacia otra propiedad? Mantuve mi respuesta simple. No, estoy simplificando mi cartera. Esta fue una inversión que no funcionó. Ella asintió. Entendía que las propiedades de inversión a veces no rendían como se esperaba. No necesitaba saber que la inversión había sido familiar, no inmobiliaria. Firmé el acuerdo de venta. $675,000. Ligeramente por encima del mercado, pero la casa lo justificaba. Mariana dijo que tendría el letrero puesto en unos días. Fotos en el listado para el fin de semana. Antes de ir a casa, llamé al abogado. ¿Estás seguro de vender?, preguntó. Una vez que se venda, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Necesitan entender que esta puerta está permanentemente cerrada, sin reconciliación, sin segundas oportunidades.
Se acabó. Se quedó callado un momento. Luego, «Está bien, ha sido consistente desde el principio. Respeto eso». Después de la llamada conduje pasando la casa por última vez. Disminuí la velocidad al acercarme. El letrero de «Se vende» aún no estaba puesto, pero lo estaría pronto. Mariana lo había prometido para el lunes. La casa parecía vacía, abandonada. Incluso desde la calle se podía decir que ya nadie vivía allí. El césped necesitaba corte. Las persianas estaban abiertas a habitaciones vacías. La entrada donde solían estar los dos vehículos era concreto desnudo. No me detuve, solo disminuí la velocidad. Noté los detalles. Continué conduciendo. Esa noche, me senté en mi apartamento con las ventanas abiertas a pesar del frío de febrero. Los sonidos de la ciudad llegaban. Tráfico, conversaciones distantes, la música de alguien sonando. Vida urbana normal. Mi teléfono estaba en la mesa de café, oscuro y silencioso. Sin llamadas desesperadas, sin mensajes de texto manipuladores, sin fotos de nietos tristes. O Camila se había quedado sin estrategias, o finalmente había aceptado que nada iba a funcionar. La matemática de su situación era brutal y simple. Daniel ganaba 75,000 al año. Después de impuestos, unos 4,700 mensuales. Su alquiler en un suburbio más económico era de 1,600. Sumar servicios, comida, gasolina para el viaje de Daniel, seguro básico, teléfonos, 3,500 en gastos fijos, mínimo. Quedaban 1,200 mensuales para todo lo demás. Sin colegio privado, sin coches de lujo, sin el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Y ahora las agencias de cobranza llamaban por su deuda de tarjeta de crédito. 8,500 que no podían pagar. Sus puntajes de crédito se estaban hundiendo. Los préstamos futuros costarían más. Los alquileres futuros requerirían depósitos más altos. La cascada de consecuencias tenía su propio impulso ahora. Yo no estaba empujando nada, solo viendo la gravedad hacer su trabajo en una estructura que había dejado de apuntalar. Pensé en Lucía y Tomás. Esperaba que fueran resilientes. Esperaba que la escuela pública los estuviera tratando bien. Esperaba que eventualmente entendieran que las decisiones de sus padres habían creado esta situación, no los límites de su abuelo. Pero eso estaba a años de distancia. Por ahora, eran niños confundidos preguntándose por qué todo había cambiado. Esa parte no era satisfactoria. Nunca lo sería. Los niños eran víctimas de la disfunción de los adultos. Siempre lo habían sido. Yo había estado tratando de prevenir eso financiando su estilo de vida. Pero todo lo que había hecho era retrasar lo inevitable mientras permitía la irresponsabilidad de sus padres. A veces, lo más amable que podías hacer era dejar de ser amable de formas que fomentaban la dependencia. Afuera, la ciudad continuaba sus ritmos nocturnos. Restaurantes llenándose, parejas caminando a cenar. Los movimientos ordinarios de personas que viven dentro de sus posibilidades, manteniendo su dignidad, no explotando a los miembros de la familia. Cerré las ventanas. El apartamento se volvió tranquilo de nuevo. El saldo de mi cuenta de jubilación era más saludable de lo que había sido en años. Mi nivel de estrés más bajo. Mi sentido de respeto propio restaurado. Pequeños precios. Alienación de un hijo que había mostrado su verdadero carácter. Distancia de nietos siendo usados como peones. Juicio de personas que no conocían la historia completa. Pero había pagado precios más altos antes. Los pagué mensualmente durante 8 años. Los pagué en dignidad, en respeto propio. Y la lenta erosión de saber que estaba siendo utilizado. Este precio, soledad, juicio, finalidad. Era al menos honesto. Hice la cena. Vi las noticias. Me preparé para las reuniones de clientes de mañana. La casa se vendería. El último hilo se cortaría. Y continuaría la vida que había reclamado. Más tranquila, más pequeña. Pero mía. A finales de febrero estaba revisando carteras trimestrales de clientes, cuando mi teléfono de escritorio zumbó. Seguridad del edificio. ¿Señor Vargas?
Su hijo está en el vestíbulo de nuevo, exigiendo verlo. Deberíamos llamar a la policía esta vez. Cambié mi monitor a la transmisión de la cámara de seguridad. Daniel paseaba cerca de los ascensores, gesticulando al guardia. Su cara estaba roja, su camisa arrugada. Parecía un hombre apenas manteniéndose unido. No, solo acompáñenlo afuera, documenten el incidente. Lo vi discutir por otro minuto antes de que la seguridad lo guiara hacia la puerta. Sus hombros estaban encogidos, derrotado. Sentí lástima, pero era distante, clínica. La forma en que podrías sentirte viendo a un extraño luchar con un problema que había creado. Esa tarde llegó un correo electrónico. Asunto. Nos estás destruyendo. Lo abrí. Leí las acusaciones de Daniel. Cómo yo era vengativo. Cómo los nietos estaban sufriendo. Cómo le diría a todos la verdad sobre qué tipo de padre eres. Lo archivé sin responder. Dejé que le dijera a quien quisiera. Las personas que me conocían harían sus propios juicios. 1 de marzo conduje a la cafetería donde Elena había pedido reunirse. Ella ya estaba allí, manos envueltas alrededor de una taza, ojos rojos de llorar recientemente. Por favor, Roberto, por el bien de mi hija, tiene que haber una manera de arreglar esto. Me senté, saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de capturas de pantalla que había mantenido desde noviembre. Deslicé el dispositivo sobre la mesa. Ella leyó los mensajes de la cena familiar, la exclusión de Daniel, las palabras de Camila sobre que yo me ganara el derecho de sentarme a su mesa. Vi su rostro transformarse, de súplica a comprensión conmocionada. 8 años, dije en voz baja. Más de $100,000 al año. Y ni siquiera valía la pena invitarme a la cena. Me desplacé a más evidencia. Extractos bancarios que mostraban los pagos. Contratos de arrendamiento a mi nombre. La escritura de la casa. Cada documento presentado con la precisión de una presentación financiera. Elena comenzó a llorar en sus manos. No lo sabía. Daniel me dijo que simplemente los cortaste sin razón, que Camila estaba tratando de ayudar a administrar tus finanzas y te enojaste. Esto, señalé el teléfono. Esto es completamente diferente. Me excluyeron de la cena. Luego me dijeron que necesitaba ganarme el derecho, mientras yo pagaba por todo. Ella se secó los ojos. Mi hija estaría tan avergonzada de cómo resultó Daniel. Ella siempre se preocupó de que fuera demasiado dependiente de ti, que eras demasiado generoso. Tenía razón. Extendí la mano y toqué suavemente su muñeca. No te culpo, Elena, no lo sabías, pero no seré manipulado más, ni siquiera por personas que amo. Tu hija entendía la dignidad. Ella querría que yo mantuviera la mía. Ella asintió. Apretó mi mano. La alianza cambió en ese momento. No contra Daniel, sino hacia la verdad. A mediados de marzo sonó mi teléfono. Mariana López. Señor Vargas, tengo excelentes noticias. Tenemos una oferta aceptada en $670,000. Comprador en efectivo. Cierre en 30 días. Le agradecí. Terminé la llamada. Me senté en mi silla de oficina procesando que el último lazo físico se había cortado. Cuando se cerró la venta, obtuve $460,000 netos después de liquidar la hipoteca y las tarifas. Me reuní con mi asesor financiero. Lo transferí a bonos municipales y acciones de dividendos. Conservador, estable, financiando mi jubilación, no el estilo de vida de otra persona. Abril trajo a Daniel una citación judicial. La compañía de tarjetas de crédito estaba demandando por $11,200. La deuda original más intereses y tarifas. El tribunal ordenó el embargo de salario, 25% de su cheque de pago. Aprendí esto no de Daniel, sino de mi aplicación de monitoreo de crédito que todavía mostraba cuentas conectadas de hace años. Vi la alerta sin emoción. La cascada de consecuencias tenía su propio impulso ahora. A principios de mayo, el detective Rodríguez de la policía llamó. Señor Vargas, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre una denuncia presentada por Camila Vargas con respecto a la explotación financiera.
Mantuve la calma. Haré que mi abogado se comunique con usted con toda la documentación relevante. Esta es una afirmación falsa. Reenvíe todo al licenciado Vega. En 2 días, Rodríguez volvió a llamar. Señor Vargas, hemos revisado todo. No se necesita investigación. Disculpe las molestias. El informe policial falso destruyó cualquier simpatía que quedara por Daniel y Camila. Presentar quejas oficiales con mentiras demostrables no era solo desesperado, era destructivo. Las personas que habían sido neutrales ahora entendían quién estaba realmente equivocado. El abogado llamó después. Presentar un informe policial falso fue un error masivo de su parte. Ha creado un rastro de papel de su deshonestidad. Si intentan algo más, podemos presentar cargos por acoso. Dejémoslo morir, dije. Se están destruyendo a sí mismos sin ninguna ayuda mía. Julio llegó caluroso y claro. La casa estaba vendida, los vehículos se habían ido, los pagos automáticos eran historia antigua. La relación de Daniel y Camila supuestamente estaba colapsando bajo la presión financiera y emocional. Ya no seguía los detalles, no necesitaba hacerlo. La misión estaba completa, no venganza, solo consecuencias entregadas y límites mantenidos. Me senté en mi terraza una noche, viendo la puesta de sol sobre las montañas. Mi teléfono mostraba mi saldo de inversión, saludable, creciente, seguro. Mi calendario mostraba reuniones con clientes y una reserva para cenar en un restaurante que había querido probar. Vida normal, mía, de nadie más. La satisfacción no era triunfo, no era alegría maliciosa, solo paz al saber que había reclamado algo que había regalado demasiado libremente, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto básico. La justicia, había aprendido, no se trataba de castigo, se trataba de negarse a participar en tu propia explotación, sobre trazar líneas y mantenerlas, incluso cuando la gente lloraba o amenazaba o trataba de usar a los niños como armas. La puesta de sol pintó el cielo en capas de naranja y púrpura, hermoso, indiferente. A las montañas no les importaba el drama familiar, ni las consecuencias financieras, ni las narrativas de venganza. A mí tampoco ya. No realmente. La historia había terminado. Todo lo que quedaba era vivir la vida que había recuperado. El 1 de agosto llegó con el calor de la mañana ya acumulándose. Me senté en mi mesa de comedor con café, computadora portátil abierta, escaneando correos electrónicos, informes trimestrales, una confirmación de reunión, spam sobre garantías extendidas de automóviles. Luego el nombre de Daniel en la bandeja de entrada. Asunto. Ahora entiendo. Casi lo eliminé sin leer. Casi. Pero mi cursor dudó. Hizo clic. Papá, ahora entiendo. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocado. No pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que ya no te culpo. Hiciste lo que tenías que hacer. Estoy tratando de ser mejor. Para Lucía y Tomás. Sin firma, sin con amor, Daniel. Solo esas palabras. Lo leí 2 veces. Mi cursor se detuvo sobre responder. Empecé a escribir aprecio. Me detuve. Lo borré. Empecé de nuevo con gracias por. Me detuve de nuevo. Finalmente cerré el correo electrónico sin responder. Lo guardé en una carpeta etiquetada archivo. No basura. Reconocimiento recibido. Respuesta innecesaria. 10 días después, Elena llamó. Preguntó si me gustaría reunirme para tomar un café en nuestro lugar habitual. Habíamos restaurado nuestra relación después de la revelación de marzo. Reuniéndonos mensualmente ahora. Sobre cafés con leche, me actualizó. Daniel está trabajando hasta el agotamiento. 2 trabajos. El puesto de informática durante el día. Almacén de envíos por las tardes. Camila solicitó el divorcio. Se fue a vivir con su madre a otro estado. Dejé mi taza. ¿Cómo se las está arreglando? Apenas, pero lo está intentando. Los niños me visitan los fines de semana. Se está ahogando en deudas, pero no te pedirá nada. Me pidió que te dijera que lo está intentando. No por perdón, solo para que lo supieras.
Saqué mi teléfono. Encontré una foto de hace años. Daniel como adolescente, sonriendo con su madre en su graduación de la escuela secundaria. Se la mostré a Elena. Ese es el hijo que recuerdo. Espero que encuentre a esa persona de nuevo. Ella asintió. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. Luego pregunté con cuidado. Elena, sé que Lucía y Tomás te visitan los fines de semana. ¿Sería posible? No ahora, sino en algún momento. ¿Que yo los vea en tu casa? No como parte de arreglar las cosas con Daniel, solo por separado. Ella extendió la mano y apretó la mía. Creo que eso sería bueno para todos. Daniel no se opondrá. Sabe que destruyó esa relación. Y los niños necesitan buenas personas en sus vidas. El fin de semana siguiente, conduje a la casa de Elena. Llevaba una bolsa con un juego de mesa que había comprado. Aventureros al tren. Apropiado para la edad y atractivo. Lucía y Tomás estaban en la sala de estar cuando entré. Se congelaron. Es el amigo de la bisabuela, dijo Elena suavemente. No forzando la etiqueta de abuelo. En una hora, estábamos sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Un esfuerzo a los 62 años, pero valió la pena, jugando el juego. Le entregué los dados a Lucía. Le mostré a Tomás cómo contar los espacios. Dejé que la tarde se desarrollara naturalmente. A mitad del juego, Lucía levantó la vista. La bisabuela dice que solías venir a todas nuestras obras escolares. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Miré a Elena. Ella asintió levemente. La vida se complicó, cariño. Pero me alegro de estar aquí ahora. Tomás, concentrado en su pieza de juego, preguntó. ¿Puedes venir el próximo fin de semana también? Veremos, pero me gustaría eso. El juego continuó. Risas, conversación simple, sin agenda más allá de estar presente. Cuando me fui, Lucía me abrazó para despedirse. Tomás saludó desde detrás de la pierna de Elena. Todavía tímido, pero entrando en confianza. Conduje a casa sintiendo algo que no había esperado. No triunfo, no reivindicación, solo paz. La última tarde de agosto. Me paré en mi terraza con té helado, viendo el sol descender hacia las montañas. Mi teléfono mostraba mi tablero financiero. Cuentas de jubilación saludables. Reservas de efectivo fuertes. Presupuesto mensual limpio y simple. 9 meses desde la cena familiar. 9 meses desde ese mensaje diciéndome que no me había ganado el derecho de sentarme a su mesa. Pensé brevemente en Daniel trabajando turnos de almacén, en Lucía y Tomás en su escuela más pequeña. No sentí ni culpa ni alegría, solo aceptación de las consecuencias y límites mantenidos. Deslicé a mi galería de fotos. Encontré la imagen de la casa de Elena. Yo y los niños riendo sobre el juego de mesa. Me permití una pequeña sonrisa. No había recuperado a mi familia. Ese ya no era el objetivo. Pero me había recuperado a mí mismo, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto básico. Las ganancias de la inversión permanecían seguras en fondos conservadores, sin pagos parásitos drenando mis cuentas, sin mensajes de texto de manipulación llegando a medianoche, sin fotos de nietos tristes diseñadas para usar mi amor como arma. Solo mi vida, limpia, sin complicaciones, mía. El cielo cambió a través de tonos de ámbar y rosa. La ciudad abajo comenzó su transformación nocturna, luces encendiéndose, patrones de tráfico cambiando, gente dirigiéndose a casa del trabajo o saliendo a cenar. Hablé en voz baja a la terraza vacía. 9 meses. Se siente como más tiempo. Se siente como una vida diferente. Luego más bajo. No necesito que lo sientan. Solo necesitaba que dejaran de tomar. Y lo han hecho. Daniel estaba aprendiendo consecuencias, trabajando 2 empleos, gestionando deudas, criando hijos en gran parte solo después de que Camila abandonara el barco. La misma paternidad soltera que yo había experimentado después de que Isabel murió. Aunque la mía fue por muerte, no por elección. Tal vez él emergería mejor. Tal vez encontraría a ese adolescente en la foto.
el que todavía tenía potencial antes de que el derecho y la manipulación se convirtieran en sus modos predeterminados. O tal vez no lo haría. De cualquier manera, ya no era mi responsabilidad. Le había dado ventajas, educación, apoyo, un hogar sin alquiler, vehículos, matrícula para sus hijos. Él los había transformado en expectativas, derechos. Luego los esgrimió como armas cuando no cumplí con sus estándares. La puesta de sol se profundizó. Las montañas se volvieron púrpuras en la luz menguante. Un halcón circulaba en corrientes térmicas, montando el aire con gracia sin esfuerzo. Había pasado 40 años construyendo seguridad financiera. 8 de esos años había sangrado dinero en el estilo de vida de Daniel y Camila mientras me trataban con desprecio. Ahora ese sangrado se había detenido. La herida estaba sanando. El tejido cicatricial era más fuerte que la piel original. Mi teléfono vibró. Elena, enviando un mensaje de texto. Los niños preguntaron ¿cuándo volverás? ¿Te funciona el próximo sábado? Escribí de vuelta. Estaré allí. Dejé el teléfono. Vi la última franja de sol desaparecer detrás de las montañas. El cielo ardió en naranja brillante. Luego se desvaneció a azul profundo. La justicia no era venganza, no era castigo, ni siquiera se trataba de tener razón. Era simplemente negarse a financiar tu propia falta de respeto, trazar líneas, mantenerlas, vivir en tus propios términos incluso cuando las personas que amabas intentaban dictar esos términos a través de la manipulación y la culpa. Había trazado esas líneas. Las había mantenido. Reclamé mi vida. La terraza se estaba enfriando ahora. La brisa de la tarde llevaba el aroma de las plantas del desierto y el mezquite distante. Adentro, mi apartamento esperaba. Tranquilo, organizado, pacífico. Mañana traería reuniones con clientes, revisiones de cartera, tal vez un almuerzo con un colega. Vida normal. El tipo que había estado demasiado ocupado permitiendo que otros vivieran plenamente. Terminé mi té. Recogí mi teléfono. Una última mirada a la foto de Lucía y Tomás riendo sobre el juego de mesa. Luego me di la vuelta y entré, cerrando la puerta de la terraza detrás de mí. La puesta de sol continuó sin mí. Hermosa. Indiferente. Exactamente como debería ser. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta para usar a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.